Vamos a ver qué trae Santa Claus. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Yo Soy HWB. Continuamos con la colección de 2005 y sin más, vamos al video. Llegamos al sexto video de esta serie de 2005. Vamos continuando con la numeración. En el anterior video nos quedamos en el número 80. Chequemos qué más tenemos para mostrarles. Vamos con la serie de Asphalt Jungle, la serie jungla del asfalto. Tenemos el número 81, ahí se compra en fábricas de Francia. Tenemos este Combat Ambulance. Tenemos un gran tampo, Big Dogs. Este tipo de camión repartidor que ha aparecido en la línea de Hot Wheels con varios nombres, como Letter Getter, repartidor de cartas, entre algunos otros más. Hasta 2020 es nombrado como Combat Medic o médico de combate. Los orígenes del casting son de 1977. Obviamente se siente pesado y pues tiene una base de plástico. Un clásico diseño para deliveries o camionetas de trabajo o de reparto. Continuamos con el número 82. Este es un Low Flow. Tiene unas lindas líneas de este autobús estilo 40s o 50s. La parte trasera muy aerodinámica, como gota de agua. Vemos que trae sus dos ejes traseros ocultos. Tiene un gran tampo en la parte superior. Roach Poch, que sería como una cucaracha escalfada. Tal vez en inglés se escuche un poco simpático, pero se ve que la cuca viene preparada con todo para la merienda. Este casting lo han sacado en muy pocos años. Apenas fue su primera edición en el año de 2004. Y pues el esculpido de la parte trasera luce genial. Viene el número 83. Dodge Neon del tipo Hardnose. Está basado sobre el auto real. Vean la tremenda llantota delantera. Y los tampos Dodge Neon también muy bien. Les comentaba, está basado sobre el auto real, pero con unas proporciones más grandes al frente. La línea Hardnose es algo así como nariz dura, donde los frentes dominan, sobre todo el casting, como de perro bravo a punto de atacar. Si checamos el tampo, es como un perro tipo pitbull. Me laten los de esta serie porque tienen un gran espacio en los cofres para sacar unos buenos tampos y grandes. Desgraciadamente solo lo han sacado en 2004 y 2005. Una lástima. Continuamos con el número 84, un Deora, con la línea Tunet. Chequen el estampado del tampo. Esa piraña de Amazon Surf Company. Se ve muy bien. Está inspirado en el diseño del Deora original, pero modificando sus líneas. Un poco como tipo caricatura Autonet. Otro que ha salido solamente en 2004 y 2005. Trae sus tablas de surf. Algunas no las traen y las coleccionan como errores. Lucen muy bien. Algo relacionado con la cultura surfista. Muy chido el diseño del tampo con la piraña gigante. El último de esta serie de Asphalt Jungle es el número 85, un Anglia Panel, con su tampo de Monkey. Se ve muy bien. Este está basado en la furgoneta para entregas comerciales, fabricado por Ford a finales de la década de los 40. Y lo padre de esto es que si notamos el cofre se abre. Es lo padre que todavía vemos piezas móviles en algunos castings como este.
Cuando era pequeño valoraba mucho este tipo de autos. Muy bien. Ahora vamos con la serie de Hot Wheels Racing, con ese número 86. Un Mustang Cobra. Donde los tampos muy padres. Vaya. Un auto genial basado en el Mustang de 1998 con su kit aerodinámico de carrocería Cobra. Notamos solerón trasero. De hecho, la First Edition fue en 1998 y lo han sacado hasta 2016. Alcanzamos por ahí a ver los logos de Ford Racing. Buenas líneas las de este Pony Car. Tenemos también su variante en color negro. Esta es la variante de las tiendas Kmart. Creo que luce mejor en negro, pero el azul pues no se queda tan atrás. Continuamos con el número 87, con este Shadow MK2A. Este está basado en el auto de carreras perteneciente a la serie Can-Am. El auto en sí fue construido por la marca Shadow para competir en los años 70. En esa época, en este grupo, la normativa permitía cualquier tipo de motor, chasis o solución aerodinámica, lo que permitía este tipo de diseños para correr. No existía un mínimo de producción para correr en aquellas épocas. Y sigue un auto genial, número 88. El Pikes Peak Celica. Diseño espectacular de carreras. Este auto está basado en el Toyota Pikes Peak Celica de 1994 que se utilizó para la Pikes Peak International Hill Climb o subida de la colina. Esta se realiza en el estado de Colorado en Estados Unidos. La principal característica es su desnivel de 1435 metros desde la base hasta la cima de la colina. Y tiene una longitud de alrededor de 20 kilómetros que hay que subir en un tiempo cronometrado. Tiene bastantes aditamentos aerodinámicos este auto y los tampos pues ni se diga, son geniales. Enseguida tenemos este número 89, el Ford Escort. Este auto vemos que está equipado con las luces para rally y un alerón trasero en la parte superior del auto. Está basado en el Ford Escort RS Cosworth. Cosworth es una compañía británica que fabrica motores. Tiene bonitas líneas y no se digan los tampos. En una sola palabra, genial. Buena combinación en colores azul y naranja en esta serie que los manejaron. Por último y no menos importante de esta serie tenemos el F-Racer. Este debutó en 2004 y se ha mantenido hasta la fecha. Todavía en 2020 salió una versión de este auto a luces basado en un Fórmula 1. Tiene muchas aletas y ápices aerodinámicos. Notamos el alerón delantero, la parte trasera, la cabina y el piso. Muy pero muy bien trabajado.
Vemos por ahí el número 1 en los tampos. Luce genial este autito. Con este cerramos la serie de Hot Wheels Racing. Llegamos a la serie de Pinheads. Con el número 91 tenemos este Custom 59 Cadillac. Esta edición debutó en 2002 y está basado en el Cadillac El Dorado de 1959. Noten este tipo de aletas que manejaban. En esa época eran nuevas para ese año del auto, las cuales también incluían las luces traseras en forma de cohete. El coche en sí tiene un diseño que salía fuera de lo convencional. Los tampos tipo lowrider y bastante cromo en su carrocería. Tenemos esa versión y está la otra variante en color morado. Enseguida tenemos esta otra número 92, este 40 Woody. Este casting fue lanzado por ahí desde 1980 y ya tiene bastantes años a sus espaldas. En este año también lo sacaron en la serie de Classic, las cuales traen un mejor acabado de pintura. Excelente este Woody. Viene este número 93 en 1964 Chevy Impala. Demasiado bonito este auto. Este casting se basa en el auto de producción real de Chevrolet. Un gran coupé de 2 puertas. El final de la tercera generación que abarcó de 1961 a 1964. Nos muestra su parrilla característica con sus 4 faros. Tiene las ruedas traseras cubiertas. Un gran auto. La anterior generación del Impala traía unas aletas enormes, las cuales desaparecieron con este año de producción. Y sigue manteniendo las 6 luces traseras características del modelo de producción. Este auto inició sus andanzas en 2004 y todavía en 2019 lo tenemos en la serie de Throwback, la segunda. Obviamente tenemos su variante con rines y llantas Faster. Tenemos este otro número 94, el White Too Fast. Este casting tiene su frente extendido para que pueda albergar 2 motores bastante potentes. Y por las salidas de escape contamos que son motores de 8 cilindros uno tras otro. Tiene unas grandes llantas traseras y un buen trabajo de pintura. También viene su tarjeta variante en Faster, que creo que lucen mejor estos rines. Muy bien. La última de esta serie de Pinheads número 95 es la 1956 Ford, con estos tampos enormes de máquina de amor. Se agradece de vez en cuando a Hot Wheels que ponga tampos en español. Un tipo de máscara. Esta serie de Ford es de los autos más vendidos que ha tenido Ford en su cartera. Este casting data del año de 1999 en sus inicios. Y obviamente sus partes móviles. Todavía hasta las ediciones de 2019 han estado saliendo, o sea que tiene bastante tiempo. La versión SAMAC también por ahí anda.
más de 20 añejos. Y pues esta fue la parte número 6 de la colección del año de 2005. Salieron algunas piezas interesantes. Pasamos ya hasta el número 95. Comenten si les latió la información que comentamos de los autos Hot Wheels y esperamos verlos por aquí nuevamente. Y recuerden que si es un Hot Wheels, tarde que temprano les echaremos el guante. Suerte en sus cacerías y hasta luego.